Bien, quiero que busque su Biblia, por favor, el Salmos 112. Hoy vamos a terminar con este salmo. Hemos encontrado allí un tesoro de sabiduría de la palabra de Dios y nos estamos deleitando como un banquete con este salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La generación resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Señor, esta es tu palabra. Siémbrala en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Estamos pensando en este salmo y hemos hecho un énfasis. Espero haber logrado convencerlo a usted de que hay dos cosas cruciales en el carácter de un hombre: temor a Dios y amor por su palabra. Espero que usted se haya convencido de eso y ya esté trabajando en eso, en el cultivo de un carácter, del carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Dijimos aquí, y lo quiero recordar, que nuestro Dios no es pana. Él no es pana de nadie. Y dijimos que es útil, es sabio que usted entienda que a Dios se le teme. No entramos a la presencia de Dios como Pedro por su casa. No entramos ante Dios y le decimos: ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, a Dios no le hablamos así. Y usted dirá: pastor, pero usted no ha dicho que Dios nos ama. Sí, sí nos ama. Pero el problema es que en nuestra cultura, contaminada por el pecado y por tantos vicios, cuando nosotros hablamos de amigos, los amigos son para no pagarle las deudas, para abusar de ellos, para irrespetarlos. En esta cultura irreverente, superficial, profana, hemos prostituido las virtudes, las cosas virtuosas. Nosotros las hemos manchado con nuestro corazón perverso, como dice la Biblia. Es necesario entonces que cuando nos acercamos a Dios no cometamos el error de pensar que podemos asumirlo de manera liviana, que podemos hablarle a Dios como a un chamo y decirle cosas así, tranquilo, como si nada. No, nuestro Dios es temible, es terrible, es infinitamente santo, todopoderoso, majestuoso. Y entrar a su presencia, acercarnos a Él, implica reconocerle. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Él. Y volverá usted a decir: pastor, pero eso nos aleja de Dios. No. El problema es que Él quiere que te acerques. El problema es que Él quiere que estés cerca de Él como un hijo amado y tenerte cerca de su corazón. Y Él sí ciertamente quiere acariñarte, quiere bendecirte. Pero jamás se te ocurra pensar que puedes jugar con Él. Jamás se te ocurra pensar que Él es como esos dioses
que conociste un día, que te dijeron que eran dioses y que cumplieron algunos de tus caprichos, pero te estafaron y te dañaron. No, Él no es así. Él no es un Dios que te cumple los caprichos a ti. Él es un Dios que no tiene caprichos, que tiene voluntad, propósito, planes eternos, infinitamente sabio. Y Él quiere que tú ajustes tu vida a Él, a su agenda. No que vengas y lo traigas como el mago de la lámpara de Aladino. No, Él no es el mago de la lámpara de Aladino. Él no está para cumplir tus deseos. Él está para cambiar tus deseos. Él está para hacer aquello que dice la Escritura, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su infinita sabiduría. Escúchame, tú y yo no tenemos idea. Y no es ninguna modestia de mi parte decirlo, no, esa es la verdad. No tenemos idea de la sabiduría de Dios. Pablo escribiendo tuvo un momento que yo te aseguro que se le erizó el cuerpo, se le puso la carne de gallina, como cuando tú sientes la presencia de Dios en algunos momentos, en tu soledad con Él. Dijo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus obras e inescrutables sus caminos. ¿Quién será su consejero? ¿Quién le dirá a él lo que tiene que hacer? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo allí irrumpe en una doxología, en un momento de adoración a Dios. Si algo tú y yo necesitamos entender en este tiempo de secularismo mundano, donde nos hemos vuelto superficiales, nos hemos vuelto irreverentes y profanos, si algo necesitamos es recuperar el entendimiento de la naturaleza del Dios al que adoramos. Por eso el salmista dice allí, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Feliz el hombre que teme a Dios. Enfatizamos eso. Vuelvo y digo, espero que lo suficiente. Pero también dijimos que un hombre justo, una mujer justa, una mujer bienaventurada será si ama la palabra de Dios. Si ama estos principios con todo su corazón. Y dijimos algo que vuelvo a decir. Cuando David dice en el Salmo 119, yo agonizo por tus mandamientos. Eso a mí me abofetea, me avergüenza. Porque perdóneme el irrespeto, pero ni usted ni yo, ninguno de los que estamos en este auditorio, ni nadie que me esté escuchando, tiene ese nivel al que llegó este hombre David. Ninguno de nosotros agoniza por los mandamientos de Dios. Y tú sabes que es así. Tú y yo hemos agonizado por un chocolate. Tú y yo hemos agonizado por un carro. Tú y yo hemos agonizado por una novia, por un novio. Nosotros hemos dicho, por ti me muero. Sin ti no puedo vivir. Pero creo que no hemos llegado al punto de decir, me muero por tu palabra. Y eso es triste admitirlo, pero eso es verdad. Pero tenemos esperanza. Dios quiere llevarnos en ese camino, en donde nosotros podamos llegar a agonizar por su palabra, por sus mandamientos, más que por las cosas, más que por nosotros mismos, más que por nuestros caprichos y deseos, más que por un poco de sueño, más que por un poco de comida, más que por la ropa nueva, los zapatos finos o lo que sea, que podamos agonizar por su palabra. Si eso pasa, si vamos en ese camino, por lo menos la Biblia dice que somos bienaventurados. Y hoy sí te quiero compartir el caramelo, el merengue de este asunto, el postre de este banquete. Las bendiciones que tenemos si nosotros tememos a Dios y amamos su palabra. Si su palabra está sobre nuestro corazón, si la palabra de Dios mueve nuestra fibra y nos pone la piel de gallina cuando nos habla, y nos toca y nos quebranta y nos sensibiliza, entonces hay bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hoy te las quiero compartir y quiero convencerte. Ojalá
así sea, te anime a desear esas bendiciones para ti, para tus hijos. Y lo acabamos de leer en este salmo, pero antes quiero como cerrar esta idea de la excelencia de un carácter transformado por el Señor. Y me encontré unas citas por allí que me llamaron la atención. Y una es una definición que alguien hizo, seguramente un buen cristiano, del hombre justo, y dijo lo siguiente: el gran hombre mantiene su modo de pensar independientemente de la opinión pública. Es tranquilo, paciente, ni grita ni se desespera. Piensa con claridad, habla con inteligencia, vive con sencillez. Es del futuro, no del pasado. Siempre tiene tiempo. No desprecia a ningún ser humano. Capta la impresión de los vastos silencios de la naturaleza, el cielo, el océano, el desierto. No siente vanidad. Como no busca alabanza, no se le puede ofender. Siempre tiene más de lo que cree que merece. Está siempre dispuesto a aprender aún de los niños. Trabaja por el placer del trabajo, no por la recompensa material. Vive cierto aislamiento espiritual a donde no llega ni la alabanza ni la censura. Sin embargo, su aislamiento no es frío. Ama, sufre, piensa, comprende. Lo que usted tiene, dinero o posición social, no significa nada para él. Le importa solo lo que usted es. Cambia su opinión fácilmente en cuanto ve su error. No respeta la consistencia venerada por los espíritus pequeños. Respeta solo la verdad. Tiene mente de hombre y corazón de niño. Se conoce a sí mismo tal cual es y conoce a Dios. Y encontré una historia de un tal Lucio Quincio Cincinnato. Buen agricultor, gobernante y militar se le define. Puede decirse que esto era Lucio Quincio Cincinnato, quien vivió por los años 519 a 439 antes de Jesucristo, y era un rico patricio. Entonces, por un delito que cometió su hijo Caeso, tuvo que pagar una multa y quedó en la ruina. Entonces se dedicó a la agricultura, trabajo que fue su principal ocupación en el resto de su vida. En Roma se tenía un problema legislativo, se discutía la ley Terentilia Arsa, sostenida por los tribunos, y los patricios hicieron que a Cincinnato se le nombrara cónsul. El cónsul romano era un magistrado que durante un año sobrellevaba las responsabilidades que le imponía la primera magistratura de la república y disfrutaba de los derechos que eran propios de ese puesto. 2 cónsules actuaban al mismo tiempo durante el mismo año. Cincinnato estaba trabajando en sus campos que tenía cerca del Tíber cuando unos lictores le notificaron el nombramiento, el cual aceptó, aunque sintió tener que abandonar sus trabajos agrícolas. En el año de su consulado restableció la tranquilidad entre los tribunos y los plebeyos. Al terminar el año volvió a sus actividades del campo, aunque el Senado quería que continuara como cónsul, lo cual Cincinnato no aceptó. Cuando los volscos, los ecuos y los aqueos intentaron apoderarse de Roma, el Senado nombró dictador a Cincinnato, le concedió poderes absolutos y fue a notificarle tal designación. Lo encontraron cuando estaba con la mano en el arado cultivando sus tierras. Aceptó el nombramiento. Fue a Roma y el pueblo lo recibió con júbilo. Después se puso al frente de las legiones romanas, dirigió los combates y derrotó uno por uno a todos los enemigos de su patria. Regresó a Roma victorioso, con un rico botín, habiendo asegurado para ella la paz internacional, a lo menos por lo pronto, y renunció al poder que se le había otorgado. El Senado y los cónsules quisieron nombrarlo dictador por segunda vez, aunque ya tenía 80 años de edad. Pero él no cedió a sus instancias y regresó a su finca para seguir cultivando la tierra y vivir como un simple ciudadano. En todos los cargos que desempeñó Cincinnato demostró que era un hombre de vida recta, honrado, íntegro, hábil como estratega militar y legislador y poseedor de un patriotismo intenso y puro. Y encontré otra historia interesante de un hombre llamado Fabricio, el incorruptible Fabricio se le llamaba. El nombre de Lucio, de Fabricio Lucio, célebre general romano de los tiempos primitivos de la expansión de la República, ha quedado en la historia como emblema de probidad, sencillez, desinterés e integridad ciudadanas. Se dice que hallándose el famoso general en la más completa pobreza, fue nombrado embajador por la República para ir a tratar con
Pirro, rey de Epiro, sobre asuntos de la mayor importancia concernientes a su patria. Pirro lo recibió en su corte con las mayores distinciones y trató de inducirlo para que secundara sus proyectos contrarios a Roma, ofreciéndole honores elevados y grandes riquezas. Pirro conocía las valías morales de Fabricio, con quien había luchado en acciones bélicas sin que hubiera logrado vencerlo. Conocía la entereza de carácter del noble patricio y creyó que si lograba inclinarlo a su favor, habría hecho una trascendente adquisición. En efecto, Pirro, haciendo uso de su habilidad, de su talento y de sus riquezas, y aprovechando la pobreza de Fabricio, le hizo insinuaciones morbosas, indignas de la elevada moral del ciudadano íntegro. La contestación de Fabricio fue la siguiente: si aún me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿de qué puedo servirte? Tan elocuente contestación hizo retroceder a Pirro y le proporcionó una visión de un hombre cabal, digno de la más alta consideración. El salmista empieza este salmo diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escúcheme esto. La honra, las riquezas, el honor, la tranquilidad, la seguridad, todas esas cosas son hermosas, son apetecibles. Fuimos creados a imagen de Dios y nos gustan las cosas buenas de la vida. Pero la mejor herencia de un hombre, de una mujer, es que se le defina como un hombre bienaventurado. Ya eso es la más grande bendición. Saber quién soy para Dios. Saber qué opina Dios de mí y que lo que opina es bueno. Saber que de mí se pueda decir como se dijo de Job: ¿conoces a mi siervo? Qué bueno sería. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios dijera: ¿conoces a mi siervo José? ¿Conoces a mi siervo Pedro? ¿Conoces a mi siervo Víctor? Qué bueno que Dios, si Dios puede decir eso de usted, usted no necesita más nada en la vida. Usted lo tiene todo. Todo lo tiene. Es importante amar eso. Pero hay algunas bendiciones que Dios promete para los que se dejan cultivar por Él. Para los que permiten que Él trabaje en sus vidas y les siembre los principios de su palabra. Y yo quiero comentárselas precisamente, estas bendiciones. Encontré 11. Usted pudiera encontrar más si hace un mejor análisis seguro de ese texto. Pero yo encontré por lo menos 11 bendiciones que usted va a tener si usted y yo, si nosotros decidimos temer a Dios y si nos deleitamos en su palabra, si su palabra está sobre nuestro corazón. Nuestros hijos van a experimentar la bendición de Dios. Una cosa que tú le vas a garantizar a tus hijos es que tus hijos van a ser bendecidos. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Probablemente alguno de nosotros tuvo que ir a recoger a su papá en una cantina más de una vez. Probablemente alguno de nosotros tuvo que avergonzarse y con dolor ver a quienes, debiendo ser sus mentores, se convertían en un problema, hasta en un dolor de cabeza. Algunos probablemente tuvieron la bendición de tener un padre buena gente, que la gente llama: ese es un alma de Dios. Y algunos pueden haber tenido la bendición de haber tenido un padre cristiano consagrado al Señor. No sé qué podemos recordar de nuestros abuelos, pero es probable que algunos
al recordar a sus abuelos no quisieran recordar nada. Yo empecé a hacer un estudio, quise hacer un estudio de mi árbol genealógico y desistí del intento porque dije, no quiero seguir investigando. No sea que termine encontrando que mi herencia viene por ahí de Alemania y que termino tengo los genes de Hitler, y no quiero eso. Es probable que tú, cuando pienses en la gente que te antecedió, no sientas satisfacción, pero es probable que sí. Que tu padre haya sido, no perfecto, pero haya sido un buen hombre, trabajador, luchador, emprendedor. Tu madre, una mujer fiel. En Venezuela y en América Latina, las madres tienen un altar por su abnegación, su entrega. Se encargaron de los hijos cuando el padre sinvergüenza y irresponsable se fue de la casa. Muchas. Otros tienen la bendición de saber recordar a su papá, a su padre, que aunque no fueron perfectos, fueron buenos hombres, emprendedores. Les enseñaron cosas que hoy les bendicen. ¿Sabes una cosa? Cuando tú decides vivir para Dios, cuando tú decides vivir en el centro de la voluntad de Dios, temerle a Él y obedecer su palabra con todo tu corazón, tú estás bendiciendo a tus hijos. Los cristianos evangélicos discutimos a veces sobre eso de las maldiciones generacionales, de las herencias y de todas esas cosas. Algunos hasta han dicho que algunos genes se transmiten y algunas cosas. Todavía hay discusión sobre eso y quién sabe si nos pongamos de acuerdo. Pero el punto es, yo tuve que hacer mi propia discusión, yo tuve que hacer mi propio análisis, y entonces lo que yo dije fue lo siguiente: a mí no me importa qué herencia traigo, a mí no me importa qué hicieron mis abuelos, mis tatarabuelos, qué fueron, qué hicieron. Yo no soy responsable de eso, yo no tengo la culpa de lo que ellos hicieron. Pero yo sí tengo la oportunidad de bendecir a mis hijos. Yo sí puedo cambiar mi presente por la gracia de Dios y puedo cambiar el futuro. Y hay una enseñanza que sí está clara en las Escrituras. Dice, yo no voy a cobrarle los pecados de los abuelos a los hijos. Cada uno tendrá la dentera si se come los limones agrios. Si se come las uvas agrias, cada quien padecerá la dentera. Pero sí hay un principio en la Biblia que establece que yo puedo influenciar en el presente la vida de mis hijos para bien o para mal. Y yo decidí, en el nombre del Señor y por el poder de la palabra, por la gracia de Dios, yo decidí que si yo puedo influenciar la vida de mis hijos para bien, pues lo voy a hacer. Voy a trabajar duro en eso. Yo te invito hoy a que pagues el precio de vivir para Dios en integridad, de temerle y de honrarle. Escúchame bien, esta sociedad en la que tú estás viviendo ha sido contaminada por el secularismo posmodernista, un secularismo que te ha vuelto irreverente a la juventud. Estamos viviendo en la generación más irreverente que se ha conocido y todavía no hemos visto toda la irreverencia y la superficialidad, todavía no hemos visto todo lo profano que podemos llegar a ser como sociedad. En ese mundo del secularismo no queremos ser religiosos, y como no queremos ser religiosos no queremos ser piadosos, y como no queremos ser piadosos hemos desarrollado un corazón duro, insensible, sin afecto natural, implacable, aborrecedores de lo bueno, amantes de los placeres antes que amar a Dios. Esa es la generación que está viviendo ahora, y en esa generación Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean íntegros, que le teman a Él, que no importa si les dicen que son religiosos, no importa si les dicen que son beatos, no hay problema con eso. El problema lo vas a tener si decides seguir viviendo de esa manera, acomodarte a la cultura preponderante, a la manera de pensar, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Señor quiere que le temamos. Si tú decides con todo tu corazón temer a Dios, ser piadoso, cultivar tu corazón. ¿Cómo? Aquí está. Deleítate en su palabra. Nútrete de ella. Que tú seas cautivo de lo que dice este libro.